Es un honor estar acá para compartir la palabra de Dios. Damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez. Y voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Yo quisiera hablar en esta mañana acerca de la gloria de Dios. Es interesante ver cómo en la Biblia nos va enseñando acerca de la gloria de Dios. En la antigüedad podemos ver la gloria de Dios manifestada de distintas maneras. Vamos a ver en el libro de Ezequiel que la gloria de Dios tiene que ver con la presencia de Dios. Y vemos ahí en el libro de Ezequiel, en un momento, en el capítulo 11 en adelante, cómo su gloria, dice, se va desde los atrios hasta las puertas del templo, y Dios esperando que el pueblo se arrepienta, de la puerta del templo hasta la ciudad, hasta los montes, y era la presencia de Dios que estaba esperando que el pueblo se arrepentía. Y la gloria de Dios se ve reflejada en la Escritura con la presencia de Dios. Podemos decir que la gloria es su presencia. En Apocalipsis vamos a ver a Juan postrado a los pies del Señor Jesucristo y podemos ver la gloria de Dios como su majestad. Él va a caer rendido y va a ver a Cristo glorificado, y la majestad de Dios podemos decir que es su gloria. Pero también en la Escritura la gloria de Dios tiene que ver con el conjunto de sus atributos. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la verdad de Dios, la gracia de Dios, el conjunto de sus atributos es la gloria de Cristo. Ahora yo quiero que ustedes me acompañen con la lectura en un versículo que vamos a meditar en esta mañana, que está en Efesios capítulo 3, verso 21. Dice así, dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo leemos de nuevo. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes saben que Efesios es un libro que se divide marcadamente en dos partes. Los primeros 3 capítulos vamos a ver la posición del creyente en Cristo Jesús, y los últimos 3 capítulos la práctica del creyente. Los primeros 3 capítulos nos van a hablar de la posición del creyente, los últimos 3 del estado del creyente. Uno vamos a ver los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. El otro vamos a ver, capítulo 4, 5 y 6, los deberes que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, en medio del capítulo 1, 2 y 3 y del 4, 5 y 6 está este versículo. Entre medio de la posición del creyente y la práctica, entre medio de la posición del creyente y los privilegios, encontramos este texto. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia. Significa que la esfera de dominio en donde se va a manifestar la gloria de Dios, ahora no es en el templo, es en la iglesia. No es aquí, en este lugar, en este edificio, sino en cada uno de nosotros. Esa es la idea. Todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús serán llevadas a cabo y vistas y manifestadas, ¿en dónde? En la iglesia. Y vamos a ver vez tras vez en la Biblia que se va a hablar acerca de glorificar a Dios. Y nos preguntamos cómo hacemos para dar gloria a Dios. Imposible dar gloria a Dios más de la que Él tiene. Él es el Dios de toda gloria. Isaías, cuando entra en su presencia y va a contemplar la gloria de Dios, dice: su gloria cubre toda la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para dar gloria a Dios, para glorificar a Dios de toda gloria? ¿Cómo hacemos para que esa gloria sea revelada? Es muy sencillo. Hay que entender que nosotros no tenemos luz propia. Sin embargo, es la luz de Cristo que se refleja en el creyente, en la iglesia y en el mundo. Saben que la Biblia va a hablar acerca de esto. Filipenses, por ejemplo, va a decir que nosotros, en medio de una generación perversa y maligna, dice, alumbramos como luminares en el mundo. Pero no tenemos luz, somos el reflejo de la luz, porque la luz es el Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo, y nosotros simplemente reflejos, como la luna y el sol. ¿Vieron cuando a la noche podemos contemplar la luz de la luna? Bueno, en realidad no es la luz de la luna, porque la luna no tiene luz propia. Es el sol reflejando ahí en la luna una luz que puede iluminar en la oscuridad. Ese es el concepto. Dice el Evangelio: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que puedan ver vuestras buenas obras y glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Y el concepto es que yo no tengo luz propia, pero cuando Cristo se refleja en mi vida puedo iluminar. Y de esta manera puedo dar gloria a Dios y cumplir este propósito, el que Dios quiere. Porque vemos que Efesios nos lleva paseando de lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos que somos salvos por su gracia, no por obras. No tuvimos que hacer nada en los primeros 3 capítulos. El Espíritu Santo nos salvó y Él nos redimió y fuimos sellados con el Espíritu de la promesa y no tuvimos que hacer nada.
pero llega el capítulo 4, 5 y 6, tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad, y ahí empezamos una batalla. Y llega el capítulo 6, tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra la esfera de dominios del diablo. Y en medio está este texto: aquel que nos llama y nos convoca a iluminar, a hacer luz. Ahora, es interesante este concepto de iluminar y ser luz, porque los atributos de Dios deben ser reflejados en nosotros. Miren, dice la Escritura, recién cantábamos, Hernán decía que los que fueron y contemplaron la montaña, saben que el Salmo 19 dice que podemos salir y verla y escuchar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es decir, que la creación va a ser un reflejo de la gloria de Dios. Romanos dice que muchos atributos de Dios se ven reflejados en la creación. Su eterno poder se puede percibir en las cosas que fueron creadas. Romanos capítulo 1. Ahora, cuando no habla más la creación, empieza a hablar la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, a eso fuimos llamados. Y vamos a aprender en esta mañana que tenemos algunas herramientas para cumplir con este llamado. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, tenemos el llamado del Padre. En segundo lugar, tenemos la comunión del Espíritu. Y en tercer lugar, vamos a aprender que tenemos los dones del Hijo. ¿Saben? Es maravilloso cuando la iglesia es el reflejo de la gloria de Dios. Se pudo ver en toda la historia. En un momento era el pueblo de Dios el reflejo de su gloria. Y Dios manifestaba el poder en ese pueblo. Y Israel no ganó ninguna batalla por el poderío militar, sino que la gloria de Dios se reflejaba en un pueblo que era esclavo, no guerrero. Y ustedes vean a lo largo de la Escritura en el Antiguo Testamento cómo hacía Dios para glorificarse en ese pueblo. Y ganaba batallas, enemigos que se desconocían y se peleaban entre sí. Iban a caer del cielo granizos que mataban a los enemigos. Y después nos dice el escritor, y fueron los muertos mayormente por el granizo, más que los que mató el ejército de Israel. Era el poder de Dios manifestado en ese pueblo. Bueno, pero ahora se va a manifestar en la iglesia. Ese es el deseo de Dios. ¿Saben qué significa? Que nosotros tenemos que salir al mundo y reflejar en la oscuridad, iluminar con la luz de Cristo. Significa que todos nosotros vamos a ser expuestos a un montón de circunstancias y la luz del Señor Jesús debe ser reflejada más allá de las circunstancias. ¿Saben? Pedro y Juan en un momento iban caminando rumbo al templo, iban a orar. Y la circunstancia era la misma de toda la vida para uno que estaba ahí pidiendo limosna, postrado. Pero estos fueron distintos en esa circunstancia. Pudieron ser un reflejo del poder de Dios y tomaron a ese joven y le dijeron: levántate y anda en el nombre del Señor Jesús. Y ellos fueron un reflejo de la gloria de Dios. Era el poder de Dios manifestado en los apóstoles. ¿Saben? Bernabé era un reflejo de la gracia del Señor cuando estuvo dispuesto a vender una heredad y traerla al pie de los apóstoles. Era reflejo de su amor, de su gracia. Esteban, dando la vida por su testimonio y por el evangelio, era un reflejo de la verdad y de la justicia de Dios. Y el Señor Jesucristo habló acerca de esto. Y vamos a aprender a lo largo de la Biblia que muchas veces las circunstancias son iguales. Lo que cambia es la actitud. Y la actitud de la iglesia decide dar gloria a Dios cuando otros no dan gloria a Dios. Por ejemplo, le preguntaron al Señor Jesucristo: Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo va a contar una parábola y va a decir que un hombre cayó en manos de ladrones cuando descendía de Jerusalén a Jericó y que lo lastimaron y lo dejaron mal herido. Escuchen, y pasó un levita, pero al ver a ese que estaba herido siguió de largo. Luego va a pasar un sacerdote y al ver la misma circunstancia pasó de largo. Pero llegó un samaritano y viendo a este hombre curó sus heridas y luego cubrió sus gastos. Y saben, la circunstancia fue la misma para los tres. Pero esta historia nos enseña que no depende de cuánto sabemos, como el sacerdote o el levita, no depende de cuánto hacemos, como el sacerdote estaba cumpliendo con los oficios del sacerdocio y el levita del templo, depende de la actitud que nosotros tomamos. Y glorificar a Dios tiene que ver, escuche, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con nuestros hechos, tiene que ver con nuestras decisiones y tiene que ver con el carácter. Eso va a hacer que la circunstancia sea diferente. Eso va a hacer que uno pueda tener una mirada distinta en una circunstancia que es igual a la del otro. ¿Saben? Hay otros ejemplos en la Biblia. Dice la Escritura que 10 leprosos clamaban al Señor Jesús: Hijo de David,
ten misericordia de mí. Y dice la Escritura que el Señor a la distancia lo sanó. Y uno se volvió, hincando sus rodillas le dio gracias. Y el Señor Jesús hace una pregunta, ¿no son 10 los que yo sané? ¿Y los otros 9 dónde están? Bueno, uno vino y dio gracias y dio gloria a Dios. Ahora escuchen, ¿se dan cuenta que la circunstancia no cambió? Para los 10 fue igual. Sin embargo, uno estuvo dispuesto a dar gloria a Dios. La circunstancia de este fue diferente. Él fue diferente en la circunstancia. ¿Qué fue lo distinto? Bueno, fue su actitud, fue su decisión, fue su carácter. Cuando pensamos en los hijos de Noé, vamos a ver a los hijos de Noé ante la misma circunstancia. Los 3 estuvieron expuestos a su padre que estaba desnudo, pero Cam tuvo una actitud distinta a Set y a Jafet. Él se burló de la desnudez de su padre. Quizás sintió placer al ver y acusar a su papá. Tanto tiempo nos habló de Dios, mirá cómo terminó. Borracho y desnudo mostrando su vergüenza. Sin embargo, los otros 2, ¿saben qué hicieron? Cubrieron su vergüenza, la taparon. Se dan cuenta que la circunstancia no cambió. Fue igual para los 3, pero lo que cambió fue la actitud. Y uno va a glorificar a Dios y va a cumplir el propósito de Dios en este mundo en la medida que estemos dispuestos a tener una actitud de glorificar el nombre de Dios. De decir, Señor, yo quiero ser diferente. Saben, es común para todos que la enfermedad golpee la puerta del hogar. Los problemas económicos nos atraviesan a todos. Saben, las ofertas y las tentaciones son iguales para todos. Pero en medio de esta generación maligna y perversa, nosotros tenemos este propósito de parte de Dios. Resplandecer, iluminar con la luz de Cristo en nosotros. Es dejar que la luz del Señor sea un reflejo en nuestra vida. Aunque las circunstancias sean iguales para todos, lo que pueda ser distinto es que la gloria del Señor sea un reflejo en la iglesia. Y que este texto sea una verdad en tu vida y en la mía. Y podamos decir, a Él sea la gloria en mi vida, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Saben? No estamos solos. Llega el capítulo 4 y dice que tenemos 3 recursos para llevar la gloria de Dios. En primer lugar tenemos un recurso, ¿saben cuál es? Es el llamado del Padre. Fíjense, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y escuchen, hermanos, porque el llamado de Dios siempre tiene que ver con el carácter. Un día Dios llamó a Abraham. ¿A qué lo llamó? A la renuncia. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. ¿Qué demandaba Dios de Abraham? Obediencia. Y él estuvo dispuesto a obedecer y a renunciar y se fue de Ur sin saber a dónde iba, dice la Escritura. Ahora, nada de los planes de Dios podrían ser reales en Abraham si él un día no estaba dispuesto a responder al llamado de Dios y renunciar. Cuando Dios llama a Moisés, es un llamado a la santidad. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Dios no hubiera podido hacer la obra que hizo en él si él no estaba dispuesto a santificarse para Dios. ¿Saben? Cuando Dios llama a Saulo, lo estaba llamando al arrepentimiento. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios no hubiera sido el Dios que fue en Pablo si Pablo no estaba dispuesto a cambiar. Cuando Dios lo llama a Samuel, lo llamó a la consagración, ¿se acuerdan? Samuel, Samuel. Y ese muchachito dijo, heme aquí, Señor. Era un llamado a la consagración. Ahora, todos estos fueron llamados con un propósito. ¿Saben cuál era? En medio de una generación, dejar el reflejo de Dios. Y todos pudieron conocer al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, al Dios de Pablo. ¿Saben por qué? Porque estuvieron dispuestos a reflejar la gloria del Señor. ¿Saben? No solamente tenemos el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, también llama a que nosotros podamos ser reflejo del carácter. Porque nos va a decir con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y Dios se quiere glorificar en nosotros a través del carácter. Es el carácter, las actitudes, las decisiones, los hechos, los que van a hacer que la gloria del Señor se pueda glorificar. ¿Saben? Nosotros nos llamamos la familia de la fe, porque solamente una mirada de fe es suficiente para ser salvos. Pero no nos llamamos la familia del amor, ni la familia de la mansedumbre, ni la familia de la humildad, porque naturalmente no tenemos amor,
no tenemos humildad y no tenemos mansedumbre. Pero cuando Dios nos llama, entendemos que empezamos a caminar y andamos la vida cristiana y vamos creciendo en aquellas cosas que el Señor nos pidió. Y en la manera que vamos creciendo en las cosas que el Señor nos pidió, podamos decir lo mismo que decimos en este texto. A Él sea la gloria en mi vida. Y yo cada día doy un paso más. Y cada día puedo iluminar un poquito más esta generación y este mundo que anda en oscuridad. Ahora, no solamente encontramos en Efesios 4 que contamos con el llamado del Padre, también tenemos la unidad del Espíritu. Fíjense, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual sea sobre todo y por todos y en todos. Tenemos también la unidad del Espíritu. ¿Saben? En el Espíritu aprendemos a andar en la vida cristiana. Es una vida en el andar del Espíritu Santo, pero también vamos a aprender que es una vida en la comunión del Espíritu Santo. Es interesante que dice aquí el texto, solícitos en guardar la comunión del Espíritu. Y es importante esta palabra guardar, porque la comunión del Espíritu debe ser protegida y debe ser guardada. ¿Vieron cuando hay quizás un adorno en casa y vienen chicos de visita? ¿Qué hacemos? Lo guardamos. ¿Saben por qué? Porque es muy frágil y porque se puede romper. Y la comunión del Espíritu es así, porque ninguno de nosotros somos fáciles, porque todos nosotros tenemos nuestro carácter que tenemos que quebrar y que romper para que Dios pueda hacer una obra, y tenemos que guardar la comunión del Espíritu con los hermanos, y tenemos un montón de agentes que nos van a unificar, un espíritu, una fe, un mismo Señor, y vamos siendo guardados en el poder del Espíritu para tener comunión unos con otros, porque el enemigo se mete entre nosotros para cortar esa comunión, para romperla. Entonces nosotros las tenemos que proteger. Por eso estamos acá y tenemos comunión con Dios y comunión unos con otros. ¿Y cómo la vamos a guardar y la vamos a proteger a la comunión con el Espíritu? Bueno, con obediencia, soportándonos unos a otros. Entonces tenemos diferencias, pero nos perdonamos, nos enojamos, pero pasamos por alto, caemos y nos restauramos, nos enseñamos, nos exhortamos unos con otros, en amor. ¿Cómo vamos a hacer para ser reflejos del Señor? Saben, recién leían varios textos que hablaban del amor, y siempre nos acordamos de Juan 3:16, pero también está Primera de Juan 3:16. Fíjate, ponelo en la pantalla. Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y este es uno de los grandes 3:16 de la Biblia. ¿Saben? Esto significa ser reflejos de Cristo. Entender que Él murió por mí y yo debo morir a mí para dar mi vida por los demás. Y de esta manera el reflejo de Cristo se va a notar en mi vida, porque mis obras se van a parecer a las del Señor. Y no solamente tenemos el andar del Espíritu, sino tenemos el control del Espíritu. ¿Cómo hacemos para ser un reflejo de Cristo? Primero, obedecemos al llamado del Padre. Segundo, obedecemos a la comunión que tenemos en el Espíritu, unos con otros. Nos amamos, nos cuidamos, nos perdonamos, pero también somos controlados por el Espíritu Santo. Y vamos a ser reflejo de Cristo en la medida que permitamos que el Espíritu Santo nos controle, nos guíe y nos domine. Y ya no me va a controlar el enojo, ya no me controlan los miedos, ni la angustia, ni la tristeza, ni me controla el pecado, porque todo esto lo entrego a Cristo, para que el Espíritu Santo sea quien gobierne mi vida y me controle. ¿Saben? Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos, sed controlados por el Espíritu Santo. Y la idea es que el Espíritu Santo es el que conduce mi vida. Como en un auto hay varias personas que pueden entrar, pero solamente una tiene el control, el que tiene el volante. El concepto del texto es que el Espíritu Santo sea el que tiene el control en tu vida. Y no somos mansos, pero el Espíritu Santo tiene control de mí y respondo con mansedumbre. No soy fácil, pero el Espíritu Santo está en mi vida y me hace distinto. Me dañaron y hay cosas que tengo guardadas en el corazón, pero el Espíritu Santo es aquel que me ayuda a perdonar. Es el Espíritu Santo el que me ayuda y el que me controla. Y no solamente tenemos el llamado del Padre, la comunión del Espíritu, también tenemos
los dones del Hijo. Fíjense, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Decimos que tenemos el llamado del Padre, somos llamados a andar con dignidad. Tenemos la unidad del Espíritu, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero también tenemos el don del Hijo. Cada uno, verso 7, de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 11. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí todos llegamos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo. La idea es que Cristo ha derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu dones. Y dice la Escritura que a algunos constituyó apóstoles, a otros maestros. ¿Y cómo hacemos para ser reflejos de Cristo? ¿Cómo hacemos para ser luminares en el mundo? En primer lugar, entendemos que Dios nos llamó. Y siempre que Dios nos llama, algo quiere hacer con mi carácter. En segundo lugar, tenemos la comunión en el Espíritu unos con otros. Y el Espíritu Santo nos controla. Y podemos gozar de una hermosa familia. La familia de la fe, y vamos creciendo. Pero sabemos que en tercer lugar, hemos sido capacitados con el don de Cristo. Y Dios ha derramado en cada uno de nosotros capacidades, dones y talentos, para que nosotros los podamos traer a los pies y estar dispuestos a hacer un reflejo. Una vez el Señor les enseñó la actitud, la manera en que los discípulos tenían que ejercer esos dones. Y el Señor Jesucristo se puso en condición de siervo. Y ahí estamos en Juan capítulo 13, celebrando la última cena, y la costumbre decía que el anfitrión tenía que lavarle los pies a los huéspedes. Pero como no estaban claras las cosas, ninguno de los discípulos quiso tomar el rol de un siervo. Y nadie estaba dispuesto a lavarle los pies a los demás. ¿Se acuerdan que de Jerusalén venían a adorar y a celebrar la Pascua de todos lados? Había baños públicos donde la gente se bañaba, pero después tenía que ir a una casa que muchas veces la alquilaban, y en esa casa volvían a celebrar la cena. Desde esos baños públicos a esta casa, el cuerpo quedaba limpio, pero los pies se volvían a ensuciar por los agrestes senderos que había en Jerusalén. Entonces el anfitrión o el siervo del anfitrión lavaba los pies a los que venían de visita. Estamos en el aposento alto y ninguno quiso lavar los pies. Y el Señor Jesús se ciñó el manto, preparó el lebrillo y empezó a lavar los pies a los discípulos. Y Él les va a enseñar cómo. Bueno, Él nos dio un don a cada uno para servir con esta actitud, con la actitud de un siervo. Y Él te ha dado dones y capacidades para que vengas aquí y para que te puedas ceñir la toalla y preparar el lebrillo para servir a tus hermanos, que estamos aquí. Y el concepto del don es que vos tenés algo, usted tiene algo que el hermano que está al lado suyo no tiene. Y lo necesitamos porque funcionamos en la idea de cuerpo. Y lo tenemos que hacer con este espíritu, con esta actitud. Porque servicios hay muchos, ministerios hay un montón. Lo que se necesita son actitudes como la del Señor. Estar dispuestos a ser un reflejo de Cristo con la actitud que Cristo tuvo. Y un día el Señor les enseñó, y un día el Señor los estimuló. Y todos estaban acostumbrados a que el Señor hacía los milagros, ¿se acuerdan? Hasta que un día el Señor le dijo, bueno, ahora les toca a ustedes. Y el Señor le dijo, ahora denles ustedes de comer. Y ahí hay un problema, y ante una situación había distintas actitudes. Los discípulos dijeron, bueno, Señor, despide la multitud para que se vayan, así busquen para comer. Y el Señor le dijo, denles ustedes le van a dar de comer. Y el Señor estaba acostumbrado a hacer los milagros de Él, bueno, pero ahora le tocaba a los discípulos. Entonces Andrés va a traer un chico, va a decir, Señor, acá tenemos a este que tiene 5 panes y algunos peces, pero ¿qué es esto? Para todos. Lo importante es lo que podemos traer en la mano del Señor. No importa cuál es su capacidad, sus dones, sus recursos, lo importante es que sea extraído a los pies del Señor. Y el Señor se encarga de hacer una obra maravillosa con los recursos que Él nos dio, con 5 panes, con 2 peces, con su don de enseñanza, de maestro, de servicio, con sus bienes, con sus cuerpos, con sus capacidades. En los pies del Señor, Él puede hacer cosas tremendas. Todos tuvieron una actitud diferente. Ahí estaba el niño, que pudo ver y experimentar cómo el Señor multiplicó sus panes. Y me imagino ese niño adelante cuando era un adulto poder contarle a los demás, un día el Señor multiplicó mis panes. Tuve una experiencia personal con Cristo.
Y ahí el Señor Jesús estaba formando en ellos un espíritu distinto. Ahora ya no era el Señor quien hacía milagros, sino los discípulos. Y Pedro jamás pensó, cuando fue llamado por el Señor, que una vez iba a ser parte de un milagro semejante. Ni que iba a caminar por el agua, ni que iba a predicar a 3.000 personas, ni a 5.000, ni que iba a sanar a paralíticos, ni con su sombra. Pero eran los recursos traídos a los pies del Señor, y Él se encarga del resto. Entonces entendemos que el Señor, en primer lugar, les enseñó, en segundo, los estimuló, pero en tercer lugar, los estableció. Y el Señor se fue, pero quedaron sus discípulos. Y ya no estaba Cristo, quedaron los reflejos de Cristo. Y las carácter y las actitudes y la comunión que tenían, era notorio y evidente el poder de Dios en la vida de estos. Y la gracia de Dios se manifestaba en estos. Pero en un momento los discípulos dejaron de hacer milagros. Pedro dejó de hacer milagros en el libro de los Hechos. Ya no es el principal personaje Pedro como en los primeros 5 o 6 capítulos. Dios levanta a otro y ahora Pablo es el que hace milagro. Pedro no hace más milagros. Luego Pablo muere, deja de hacer milagros. ¿Y quién sigue? La iglesia. Y pasan 2000 años y ya no está más el Señor ni sus discípulos. Hoy estamos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos esta obligación, el privilegio y la responsabilidad de este llamado, el llamado del Padre, la comunión del Espíritu y los dones del Hijo. Él nos llamó para tener el carácter del Hijo. Tenemos todos los recursos porque el Espíritu Santo ha hecho morada en tu vida y en la mía. Él nos ha bautizado, tomó tu vida y la ha colocado en el cuerpo de Cristo. Dios ha repartido dones y ahora nos queda esta tarea que leíamos. A Él sea la gloria en la iglesia, es decir, en tu vida y en mi vida. Que el reflejo de los cielos sea manifiesto y notorio en tu vida y en la mía. Mirá, no es tener un ministerio, es más que eso. No es formar parte de un equipo de trabajo ni asistir a la iglesia. Es más que eso. Hemos sido llamados con nuestras actitudes, con nuestros hechos y con nuestras decisiones a marcar una diferencia, a iluminar, que nuestro carácter, nuestras obras puedan ser un reflejo de los cielos, para que los demás puedan ver tu vida, la mía, y decir, gloria a Dios, que es verdad Cristo, porque lo puedo ver en la vida de otro. ¿Saben? Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del carácter del creyente, de las decisiones del creyente, de las actitudes del creyente. Y yo quiero finalizar pensando en la actitud de Cristo, en el carácter de Cristo y en la decisión de Cristo. Porque solamente podemos comprender el poder, la gracia, los atributos de Dios mirando a Cristo. Y si hay alguien que nos está visitando y vino por primera o segunda vez, mira, quizás mucho de lo que hablé no lo podés entender, pero hay algo que tenés que saber. Que en esta mañana vos podés ver a través de los ojos de la fe el carácter, el amor y la decisión de Cristo Jesús. Por eso estamos acá muchos de nosotros, porque lo queremos imitar. No porque somos buenos, nada bueno hay en nosotros. Es que Cristo un día perdonó nuestros pecados, entró en nuestros corazones y un día, sentados allí, pudimos experimentar y ver y conocer acerca de su amor, su carácter, su actitud, sus hechos y su decisión. Cristo Jesús nació de la bienaventurada Virgen María. Habitó entre nosotros, haciendo milagros, señales y prodigios. Pero su actitud fue la de un siervo. Su corazón, un corazón amoroso. Su decisión fue morir en la cruz y dar su vida en rescate por la tuya. Porque Dios, viendo que vos y yo no podíamos, porque no hay ningún otro que pueda dar salvación, solamente en el nombre del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y Dios, viendo del cielo que vos y yo no teníamos oportunidades, que no había una manera para que podamos llegar al cielo, no había ninguna forma que vos y yo pudiéramos estar al lado de Dios, ni tener esperanza. Y cuando no había esperanza para vos y para mí, Jesucristo vino a darnos esperanza. Descendió de los cielos, como te conté de la bienaventurada Virgen María, Él nació, pero un día estuvo dispuesto a morir en la cruz. Por eso leamos 1 Juan 3:16. Él fue el que estuvo dispuesto a dar tu vida y Él decidió morir en la cruz. Fue contado como un delincuente, porque en ese momento los delincuentes iban a la cruz. Dice la historia que al lado había un ladrón, a su derecha, y otro a la izquierda,
Porque esta era la costumbre de los judíos, así mataban a los delincuentes. Y Jesucristo fue contado como uno de ellos. Y fue subido en una cruz, clavos filosos atravesaron sus manos y sus pies, sobre su cabeza una corona de espinas. Un soldado romano atravesó su costado con una lanza. Lo escupieron, le pegaron, se burlaron de él. Fue levantado desnudo y tuvo vergüenza. ¿Sabes para qué? Para cubrir tu vergüenza y la mía. Y él estaba muriendo en la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Para darte esperanza a vos y a mí y vida eterna. Porque no hay nada que vos puedas hacer por tu salvación. Mira, no hay iglesia, no hay religión, no hay obra que hagas que te pueda salvar. Es solamente Jesús en la cruz muriendo por vos y por mí, resucitando al tercer día y dándote esperanza. Mirá, si en esta mañana vos decidís a través de la fe que Cristo sea tu Salvador, lo podés invitar a que Él viva en tu corazón, a que perdone tus pecados y te pueda dar esperanza, perdón y vida eterna. Y es muy fácil, mirá, en el lugar donde vos estás, quizás por primera vez podés tener un encuentro real y verdadero. No con una iglesia ni con una religión, sino con el Cristo que murió en la cruz por vos y por mí. Con aquel que te ama y que quiere ser tu Salvador en esta mañana. Solo si se lo pides. Yo te voy a ayudar. En el lugar donde estás podés cerrar tus ojos. Inclina tu cabeza y en el silencio de tu corazón, porque Él te conoce, Él te ama, sabe quién sos, cuál es tu nombre. Él en esta mañana se presenta en tu vida, te muestra sus heridas, las de sus manos y las de sus pies, para que a través de la fe puedas invitarlo a que sea tu Salvador. Él murió por ti y Él en esta mañana quiere ser tu Salvador personal. Mira, Él es el Salvador del mundo, pero en esta mañana puede ser tu Salvador personal solo si se lo pedís. Y a través de una oración de fe, a Él, que está en este lugar, aunque vos no le ves, Él está aquí, Él te conoce y Él quiere ser tu Salvador. Pedíselo. Y en tu lugar, en tu corazón, orá conmigo y decile: Jesús, entrá en mi corazón y perdoname todos mis pecados. Orá así conmigo. Decile: Jesús, entrá en mi corazón y perdoname todos mis pecados. Te recibo hoy en mi vida. Orá así conmigo en esta mañana. Y mientras seguimos con los ojos cerrados y la cabeza agacha, nadie mirando, yo quiero saber quién ha orado así conmigo en esta mañana. Que me lo indiques levantando y bajando tu mano al cielo. ¿Quién ha orado así conmigo? ¿Hay alguien que está por primera vez, que nunca había tenido un encuentro con Cristo y en esta mañana quiere pedirle que entre en su vida? Levanta tu mano al cielo y volvéla a bajar. ¿Hay alguien así? Seguimos orando. Y en el silencio del corazón, yo quiero invitar al pueblo de Dios a que podamos meditar en esta palabra. Porque el llamado de Dios no es un ministerio, sino a ser un reflejo de Cristo. Es el deseo del corazón de Dios para tu vida y para la mía en esta mañana. Ser reflejos de Cristo. Yo te pregunto si los atributos de Cristo, si la gloria del Señor ha sido notoria y evidente en tu vida. Si otros han podido conocer el amor de Dios a través tuyo, o el perdón de Dios, o la misericordia de Dios, quizás hay algo que todavía gobierna tu vida. Hay algo que se interpone entre el propósito de Dios y vos, sea pensamientos, sentimientos, pecados. El Señor en esta mañana te lo pide, porque Él quiere ser reflejo en vos. Él quiere iluminar tu vida y resplandecer. A Él sea la gloria en nuestra vida. Señor, en esta mañana te damos gracias porque hemos sido llamados para andar en este mundo con toda dignidad, como es digno de la vocación con que nos llamaste. Señor, yo te quiero pedir que podamos tomar conciencia del llamado del Padre, que nos podamos aferrar a la comunión del Espíritu y que podamos traer a tus pies el don de Cristo para iluminar en este mundo, Señor, oscuro, en esta generación que se está perdiendo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. La gracia de Dios se manifestaba en estos, pero en un momento los discípulos dejaron de hacer milagros. Pedro dejó de hacer milagros en el libro de los Hechos. Ya no es el principal personaje Pedro como en los primeros 5 o 6 capítulos. Dios levanta a otro y ahora Pablo es el que hace milagro. Pedro no hace más milagros. Luego Pablo muere, deja de hacer milagros. ¿Y quién sigue? La iglesia. Y pasan 2000 años y ya no está más el Señor ni sus discípulos. Hoy estamos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos esta obligación, el privilegio y la responsabilidad
de este llamado, el llamado del Padre, la comunión del Espíritu y los dones del Hijo. Él nos llamó para tener el carácter del Hijo. Tenemos todos los recursos porque el Espíritu Santo ha hecho morada en tu vida y en la mía. Él nos ha bautizado, tomó tu vida y la ha colocado en el cuerpo de Cristo. Dios ha repartido dones y ahora nos queda esta tarea que leíamos. A Él sea la gloria en la iglesia, es decir, en tu vida y en mi vida. Que el reflejo de los cielos sea manifiesto y notorio en tu vida y en la mía. Mirá, no es tener un ministerio, es más que eso. No es formar parte de un equipo de trabajo ni asistir a la iglesia. Es más que eso. Hemos sido llamados con nuestras actitudes, con nuestros hechos y con nuestras decisiones a marcar una diferencia, a iluminar, que nuestro carácter, nuestras obras puedan ser un reflejo de los cielos, para que los demás puedan ver tu vida, la mía, y decir, gloria a Dios, que es verdad Cristo, porque lo puedo ver en la vida de otro. ¿Saben? Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del carácter del creyente, de las decisiones del creyente, de las actitudes del creyente. Y yo quiero finalizar pensando en la actitud de Cristo, en el carácter de Cristo y en la decisión de Cristo. Porque solamente podemos comprender el poder, la gracia, los atributos de Dios mirando a Cristo. Y si hay alguien que nos está visitando y vino por primera o segunda vez, mira, quizás mucho de lo que hablé no lo podés entender, pero hay algo que tenés que saber. Que en esta mañana vos podés ver a través de los ojos de la fe el carácter, el amor y la decisión de Cristo Jesús. Por eso estamos acá muchos de nosotros, porque lo queremos imitar. No porque somos buenos, nada bueno hay en nosotros. Es que Cristo un día perdonó nuestros pecados, entró en nuestros corazones y un día, sentados allí, pudimos experimentar y ver y conocer acerca de su amor, su carácter, su actitud, sus hechos y su decisión. Cristo Jesús nació de la bienaventurada Virgen María. Habitó entre nosotros, haciendo milagros, señales y prodigios. Granizos que mataban a los enemigos y después nos dice el escritor, y fueron los muertos mayormente por el granizo, más que los que mató el ejército de Israel. Era el poder de Dios manifestado en ese pueblo, bueno, pero ahora se va a manifestar en la iglesia. Ese es el deseo de Dios. ¿Saben qué significa? Que nosotros tenemos que salir al mundo y reflejar en la oscuridad, iluminar con la luz de Cristo. Significa que todos nosotros vamos a ser expuestos a un montón de circunstancias y la luz del Señor Jesús debe ser reflejada más allá de las circunstancias. ¿Saben? Pedro y Juan en un momento iban caminando rumbo al templo, iban a orar. Y la circunstancia era la misma de toda la vida para uno que estaba ahí pidiendo limosna, postrado. Pero estos fueron distintos en esa circunstancia. Pudieron ser un reflejo del poder de Dios y tomaron a ese joven y le dijeron, levántate y anda en el nombre del Señor Jesús. Y ellos fueron un reflejo de la gloria de Dios. Era el poder de Dios manifestado en los apóstoles. ¿Saben? Bernabé era un reflejo de la gracia del Señor cuando estuvo dispuesto a vender una heredad y traerla al pie de los apóstoles. Era reflejo de su amor, de su gracia. Esteban, dando la vida por su testimonio y por el evangelio, era un reflejo de la verdad y de la justicia de Dios. Y el Señor Jesucristo habló acerca de esto. Y vamos a aprender a lo largo de la Biblia que muchas veces las circunstancias son iguales. Lo que cambia es la actitud. Y la actitud de la iglesia decide dar gloria a Dios cuando otros no dan gloria a Dios. Por ejemplo, le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesucristo va a contar una parábola y va a decir que un hombre cayó en manos de ladrones cuando descendía de Jerusalén a Jericó y que lo lastimaron y lo dejaron mal herido. Escuchen, y pasó un levita, pero al ver a ese que estaba herido siguió de largo. Luego va a pasar un sacerdote y al ver la misma circunstancia pasó de largo. Pero llegó un samaritano y viendo a este hombre curó sus heridas y luego cubrió sus gastos. Y saben, la circunstancia fue la misma para los tres. Pero esta historia nos enseña que no depende de cuánto sabemos, como el sacerdote o el levita, no depende de cuánto hacemos, como el sacerdote estaba cumpliendo con los oficios del sacerdocio y el levita del templo, depende de la actitud que nosotros tomamos. Y glorificar a Dios tiene que ver, escuche, tiene que ver con una actitud.
tiene que ver con nuestros hechos, tiene que ver con nuestras decisiones y tiene que ver con el carácter. Eso va a hacer que la circunstancia sea diferente. Eso va a hacer que uno pueda tener una mirada distinta en una circunstancia que es igual a la del otro. ¿Saben? Hay otros ejemplos en la Biblia. Dice la Escritura que 10 leprosos clamaban al Señor Jesús: Hijo de David, mis panes. Tuve una experiencia personal con Cristo. Y ahí el Señor Jesús estaba formando en ellos un espíritu distinto. Ahora ya no era el Señor quien hacía milagros, sino los discípulos. Y Pedro jamás pensó, cuando fue llamado por el Señor, que una vez iba a ser parte de un milagro semejante. Ni que iba a caminar por el agua, ni que iba a predicar a 3.000 personas, ni a 5.000, ni que iba a sanar a paralíticos, ni con su sombra. Pero eran los recursos traídos a los pies del Señor, y Él se encarga del resto. Entonces entendemos que el Señor, en primer lugar, les enseñó, en segundo, los estimuló, pero en tercer lugar, los estableció. Y el Señor se fue, pero quedaron sus discípulos. Y ya no estaba Cristo, quedaron los reflejos de Cristo. Y los carácter y las actitudes y la comunión que tenían, era notorio y evidente el poder de Dios en la vida de estos. Y la gracia de Dios se manifestaba en estos. Pero en un momento los discípulos dejaron de hacer milagros. Pedro dejó de hacer milagros en el libro de los Hechos. Ya no es el principal personaje Pedro como los primeros 5 o 6 capítulos. Dios levanta a otro y ahora Pablo es el que hace milagro. Pedro no hace más milagros. Luego Pablo muere, deja de hacer milagros. ¿Y quién sigue? La iglesia. Y pasan 2000 años y ya no está más el Señor ni sus discípulos. Hoy estamos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos esta obligación, el privilegio y la responsabilidad de este llamado, el llamado del Padre, la comunión del Espíritu y los dones del Hijo. Él nos llamó para tener el carácter del Hijo. Tenemos todos los recursos porque el Espíritu Santo ha hecho morada en tu vida y en la mía. Él nos ha bautizado, tomó tu vida y la ha colocado en el cuerpo de Cristo. Dios ha repartido dones y ahora nos queda esta tarea que leíamos. A Él sea la gloria en la iglesia, es decir, en tu vida y en mi vida. Que el reflejo de los cielos sea manifiesto y notorio en tu vida y en la mía. Mirá, no es tener un ministerio, es más que eso. No es formar parte de un equipo de trabajo ni asistir a la iglesia. Es más que eso. Hemos sido llamados con nuestras actitudes, con nuestros hechos y con nuestras decisiones a marcar una diferencia, a iluminar, que nuestro carácter, nuestras obras puedan ser un reflejo de los cielos, para que los demás puedan ver tu vida, la mía, y decir: gloria a Dios, que es verdad Cristo, porque lo puedo ver en la vida de otro. ¿Saben? Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del carácter del creyente, de las decisiones del creyente, de las actitudes del creyente. Y yo quiero finalizar pensando en la actitud de Cristo, en el carácter reflejado en nosotros. Miren, dice la Escritura, recién cantábamos, Hernán decía que los que fueron y contemplaron la montaña, saben que el Salmo 19 dice que podemos salir y verla y escuchar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es decir, que la creación va a ser un reflejo de la gloria de Dios. Romanos dice que muchos atributos de Dios se ven reflejados en la creación. Su eterno poder se puede percibir en las cosas que fueron creadas. Romanos capítulo 1. Ahora, cuando no habla más la creación, empieza a hablar la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, a eso fuimos llamados. Y vamos a aprender en esta mañana que tenemos algunas herramientas para cumplir con este llamado. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, tenemos el llamado del Padre. En segundo lugar, tenemos la comunión del Espíritu. Y en tercer lugar, vamos a aprender que tenemos los dones del Hijo. ¿Saben? Es maravilloso cuando la iglesia es el reflejo de la gloria de Dios. Se pudo ver en toda la historia. En un momento era el pueblo de Dios el reflejo de su gloria. Y Dios manifestaba el poder en ese pueblo. Y Israel no ganó ninguna batalla por el poderío militar, sino que la gloria de Dios se reflejaba en un pueblo que era esclavo, no guerrero. Y ustedes vean a lo largo de la Escritura en el Antiguo Testamento cómo hacía Dios para glorificarse en ese pueblo. Y ganaba batallas, enemigos que se desconocían y se peleaban entre sí. Iban a caer del cielo granizos que mataban a los enemigos. Y después nos dice el escritor,
y fueron los muertos mayormente por el granizo, más que los que mató el ejército de Israel. Era el poder de Dios manifestado en ese pueblo, bueno, pero ahora se va a manifestar en la iglesia. Ese es el deseo de Dios. ¿Saben qué significa? Que nosotros tenemos que salir al mundo y reflejar en la oscuridad, iluminar con la luz de Cristo. Significa que todos nosotros vamos a ser expuestos a un montón de circunstancias y la luz del Señor Jesús debe ser reflejada más allá de las circunstancias. ¿Saben? Pedro y Juan en un momento iban caminando rumbo al templo, iban a orar. Y la circunstancia era la misma de toda la vida para uno que estaba ahí pidiendo limosna, postrado. Pero estos fueron distintos en esa circunstancia. Pudieron ser un reflejo del poder de Dios y tomaron a ese joven y le dijeron, levántate y anda en el nombre del Señor Jesús. Y ellos fueron un reflejo de la gloria de Dios. Era el poder de Dios manifestado en los apóstoles. ¿Saben? Bernabé era un reflejo de la gracia del Señor cuando estuvo dispuesto a vender una heredad y traerla al pie de los apóstoles. Era reflejo de su amor, de su gracia. Esteban, dando la vida por su testimonio y por el evangelio, era un reflejo de la verdad y de la justicia de Dios. Y el Señor Jesucristo habló acerca de esto. Y vamos a aprender a lo largo de la Biblia a hacer por tu salvación. Mira, no hay iglesia, no hay religión, no hay obra que hagas que te pueda salvar. Es solamente Jesús en la cruz muriendo por vos y por mí, resucitando al tercer día y dándote esperanza. Mirá, si en esta mañana vos decidís a través de la fe que Cristo sea tu Salvador, lo podés invitar a que Él viva en tu corazón, a que perdone tus pecados y te pueda dar esperanza, perdón y vida eterna. Y es muy fácil, mirá, en el lugar donde vos estás, quizás por primera vez podés tener un encuentro real y verdadero. No con una iglesia ni con una religión, sino con el Cristo que murió en la cruz por vos y por mí. Con aquel que te ama y que quiere ser tu Salvador en esta mañana. Solo si se lo pides, yo te voy a ayudar. En el lugar donde estás podés cerrar tus ojos. Inclina tu cabeza y en el silencio de tu corazón, porque Él te conoce, Él te ama, sabe quién sos, cuál es tu nombre. Él en esta mañana se presenta en tu vida, te muestra sus heridas, las de sus manos y las de sus pies, para que a través de la fe puedas invitarlo a que sea tu Salvador. Él murió por ti y Él en esta mañana quiere ser tu Salvador personal. Mira, Él es el Salvador del mundo, pero en esta mañana puede ser tu Salvador personal solo si se lo pedís. Y a través de una oración de fe, a Él, que está en este lugar, aunque vos no le ves, Él está aquí, Él te conoce y Él quiere ser tu Salvador. Pedíselo. Y en tu lugar, en tu corazón, orá conmigo y decile: Jesús, entrá en mi corazón y perdoname todos mis pecados. Orá así conmigo. Decile: Jesús, entrá en mi corazón y perdoname todos mis pecados. Te recibo hoy en mi vida. Orá así conmigo en esta mañana. Y mientras seguimos con los ojos cerrados y la cabeza agacha, nadie mirando, yo quiero saber quién ha orado así conmigo en esta mañana. Que me lo indiques levantando y bajando tu mano al cielo. ¿Quién ha orado así conmigo? ¿Hay alguien que está por primera vez, que nunca había tenido un encuentro con Cristo y en esta mañana quiere pedirle que entre en su vida? Levanta tu mano al cielo y volvéla a bajar. ¿Hay alguien así? Seguimos orando. Y en el silencio del corazón, yo quiero invitar al pueblo de Dios a que podamos meditar en esta palabra. Porque el llamado de Dios no es un ministerio, sino a ser un reflejo de Cristo. Es el deseo del corazón de Dios para tu vida y para la mía en esta mañana, ser reflejos de Cristo. Yo te pregunto si los atributos de Cristo, si la gloria del Señor ha sido notoria y evidente en tu vida, si otros han podido conocer el amor de Dios a través tuyo, o el perdón de Dios, o la misericordia de Dios. Quizás hay algo que todavía gobierna tu vida. Hay algo que se interpone entre el propósito de Dios y vos. O sea, pensando que vos y yo no podíamos, porque no hay ningún otro que pueda dar salvación. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y Dios, viendo del cielo que vos y yo no teníamos oportunidades, que no había una manera para que podamos llegar al cielo, no había ninguna forma que vos y yo pudiéramos estar al lado de Dios, ni tener esperanza. Y cuando no había esperanza para vos y para mí, Jesucristo vino a darnos esperanza. Descendió de los cielos, como te conté de la bienaventurada Virgen María, Él nació, pero un día estuvo dispuesto a morir en la cruz,
Por eso leamos 1 Juan 3:16. Él fue el que estuvo dispuesto a dar tu vida y Él decidió morir en la cruz. Fue contado como un delincuente, porque en ese momento los delincuentes iban a la cruz. Dice la historia que al lado había un ladrón, a su derecha, y otro a la izquierda, porque esta era la costumbre de los judíos, así mataban a los delincuentes. Y Jesucristo fue contado como uno de ellos, y fue subido en una cruz, clavos filosos atravesaron sus manos y sus pies, sobre su cabeza una corona de espinas. Un soldado romano atravesó su costado con una lanza, lo escupieron, le pegaron, se burlaron de él. Fue levantado desnudo y tuvo vergüenza. ¿Sabes para qué? Para cubrir tu vergüenza y la mía. Y Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Para darte esperanza a vos y a mí y vida eterna. Porque no hay nada que vos puedas hacer por tu salvación. Mirá, no hay iglesia, no hay religión, no hay obra que hagas que te pueda salvar. Es solamente Jesús en la cruz muriendo por vos y por mí, resucitando al tercer día y dándote esperanza. Mirá, si en esta mañana vos decidís a través de la fe que Cristo sea tu Salvador, lo podés invitar a que Él viva en tu corazón, a que perdone tus pecados y te pueda dar esperanza, perdón y vida eterna. Y es muy fácil, mirá, en el lugar donde vos estás, quizás por primera vez podés tener un encuentro real y verdadero. No con una iglesia ni con una religión, sino con el Cristo que murió en la cruz por vos y por mí. Con aquel que te ama y que quiere ser tu Salvador en esta mañana. Solo si se lo pides, yo te voy a ayudar. En el lugar donde estás podés cerrar tus ojos. Inclina tu cabeza y en el silencio de tu corazón, porque Él te conoce, Él te ama, sabe quién sos, cuál es tu nombre. Él en esta mañana se presenta en tu vida, te muestra sus heridas, las de sus manos y las de sus pies, para que a través de la fe puedas invitarlo a que sea tu Salvador. Él murió por ti y Él en esta mañana quiere ser tu Salvador personal. Mira, Él es el Salvador del mundo, pero en esta mañana puede ser tu Salvador personal solo si se lo pedís. Y a través de una oración de fe, a Él, que está en este lugar, aunque vos no le ves, Él está aquí, Él te conoce y Él quiere ser tu Salvador. Pedíselo. Y en tu lugar, en tu corazón, orá conmigo y decir, yo te voy a ayudar. En el lugar donde estás podés cerrar tus ojos. Inclina tu cabeza y en el silencio de tu corazón, porque Él te conoce, Él te ama, sabe quién sos, cuál es tu nombre. Él en esta mañana se presenta en tu vida, te muestra sus heridas, las de sus manos y las de sus pies, para que a través de la fe puedas invitarlo a que sea tu Salvador. Él murió por ti y Él en esta mañana quiere ser tu Salvador personal. Mira, Él es el Salvador del mundo, pero en esta mañana puede ser tu Salvador personal solo si se lo pedís. Y a través de una oración de fe, a Él, que está en este lugar, aunque vos no le ves, Él está aquí, Él te conoce y Él quiere ser tu Salvador. Pedíselo. Y en tu lugar, en tu corazón, orá conmigo y decile, Jesús, entrá en mi corazón y perdoname todos mis pecados. Orá así conmigo. Decile, Jesús, entrá en mi corazón y perdoname todos mis pecados. Te recibo hoy en mi vida. Orá así conmigo en esta mañana. Y mientras seguimos con los ojos cerrados y la cabeza agacha, nadie mirando, yo quiero saber quién ha orado así conmigo en esta mañana. Que me lo indiques levantando y bajando tu mano al cielo. ¿Quién ha orado así conmigo? ¿Hay alguien que está por primera vez, que nunca había tenido un encuentro con Cristo y en esta mañana quiere pedirle que entre en su vida? Levanta tu mano al cielo y volvéla a bajar. ¿Hay alguien así? Seguimos orando. Y en el silencio del corazón, yo quiero invitar al pueblo de Dios a que podamos meditar en esta palabra. Porque el llamado de Dios no es a un ministerio, sino a ser un reflejo de Cristo. Es el deseo del corazón de Dios para tu vida y para la mía en esta mañana. Ser reflejos de Cristo. Yo te pregunto si los atributos de Cristo, si la gloria del Señor ha sido notoria y evidente en tu vida. Si otros han podido conocer el amor de Dios a través tuyo, o el perdón de Dios, o la misericordia de Dios, quizás hay algo que todavía gobierna tu vida. Hay algo que se interpone entre el propósito de Dios y vos, sea pensamientos, sentimientos, pecados. El Señor en esta mañana te lo pide, porque Él quiere ser reflejo en vos. Él quiere iluminar tu vida y resplandecer. A Él sea la gloria en nuestra vida. Señor, en esta mañana te damos gracias
porque hemos sido llamados para andar en este mundo con toda dignidad, como es digno de la vocación con que nos llamaste. Señor, yo te quiero pedir que podamos tomar conciencia del llamado del Padre, que nos podamos aferrar a la comunión del Espíritu y que podamos traer a tus pies el don de Cristo, para iluminar en este mundo, Señor, oscuro, en esta generación que se está perdiendo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Ni sus discípulos, hoy estamos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos esta obligación, el privilegio y la responsabilidad de este llamado, el llamado del Padre, la comunión del Espíritu y los dones del Hijo. Él nos llamó para tener el carácter del Hijo. Tenemos todos los recursos porque el Espíritu Santo ha hecho morada en tu vida y en la mía. Él nos ha bautizado, tomó tu vida y la ha colocado en el cuerpo de Cristo. Dios ha repartido dones y ahora nos queda esta tarea que leíamos. A Él sea la gloria en la iglesia, es decir, en tu vida y en mi vida. Que el reflejo de los cielos sea manifiesto y notorio en tu vida y en la mía. Mirá, no es tener un ministerio, es más que eso. No es formar parte de un equipo de trabajo ni asistir a la iglesia. Es más que eso. Hemos sido llamados con nuestras actitudes, con nuestros hechos y con nuestras decisiones a marcar una diferencia, a iluminar, que nuestro carácter, nuestras obras puedan ser un reflejo de los cielos, para que los demás puedan ver tu vida, la mía, y decir, gloria a Dios, que es verdad Cristo, porque lo puedo ver en la vida de otro. ¿Saben? Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del carácter del creyente, de las decisiones del creyente, de las actitudes del creyente. Y yo quiero finalizar pensando en la actitud de Cristo, en el carácter de Cristo y en la decisión de Cristo. Porque solamente podemos comprender el poder, la gracia, los atributos de Dios mirando a Cristo. Y si hay alguien que nos está visitando y vino por primera o segunda vez, mira, quizás mucho de lo que hablé no lo podés entender, pero hay algo que tenés que saber. Que en esta mañana vos podés ver a través de los ojos de la fe el carácter, el amor y la decisión de Cristo Jesús. Por eso estamos acá muchos de nosotros, porque lo queremos imitar. No porque somos buenos, nada bueno hay en nosotros. Es que Cristo un día perdonó nuestros pecados, entró en nuestros corazones y un día, sentados allí, pudimos experimentar y ver y conocer acerca de su amor, su carácter, su actitud, sus hechos y su decisión. Cristo Jesús nació de la bienaventurada Virgen María. Habitó entre nosotros, haciendo milagros, señales y prodigios. Pero su actitud fue la de un siervo. Su corazón, un corazón amoroso. Su decisión fue morir en la cruz y dar su vida en rescate por la tuya. Porque Dios, viendo que vos y yo no podíamos, porque no hay ningún otro que pueda dar salvación, solamente en el nombre del Señor Jesucristo podemos ser salvos. Y Dios, viendo del cielo que vos y yo no teníamos oportunidades, que no había una manera